Tiro y radio. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuestro encuentro, ¿verdad? De socialización en el curso Contabilidad de Costo y Presupuesto. Pues el objetivo del día de hoy es que vamos a conocer y a distinguir y a clasificar los costos. Ese es el objetivo que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy. El día de hoy lo vamos a hacer de una manera, como siempre, interactiva, participativa. Vamos a estar exponiendo la clase, vamos a estar interactuando, vamos a trabajar una actividad en línea. Así lo vamos a hacer hoy. Recuerden que estos cursos no son monólogos, que debemos aportar, preguntar, no se queden con ninguna duda. Eso es muy importante, que no se queden con duda. Entonces, a eso los motivo en el día de hoy. Pregunten. Y cuando tengan duda en alguna actividad, pues también pueden preguntar en el grupo de WhatsApp o de manera personal. Vamos a iniciar reflexionando la frase que tenía en pantalla. La voy a volver a poner. Si alguien la quiere leer y reflexionar, puede abrir el micrófono. Un ganador es un soñador que nunca se rinde. La reflexión es que cada persona que llega al éxito es porque tuvo un sueño que quería cumplir y nunca se rindió. A pesar de todas las dificultades que se le presentaron en el camino, todos los obstáculos, siguió adelante. Cada reto, cada éxito viene a través de un sueño. Muy bien, así es. Excelente. ¿Alguien más? Yo diría que tener persistencia y perseverancia en lo que son nuestras metas y logros por tener la vida, tener un fin, se puede decir, o sea, un norte que nos guíe y nos motive a siempre continuar, persistir y no rendirnos. Excelente, así es. Bueno, yo creo que ya ustedes lo han dicho todo en esas dos intervenciones. Jennifer. Buenas, ¿me escucho? Sí, se lo escucha bien. Buenas noches. Bien, como decía la compañera y como dice la frase dice, un ganador es un soñador que nunca se rinde. Como sabemos, de manera personal, todos tenemos propósitos y metas que queremos alcanzar, pero para poder ser un ganador no podemos detenernos, tenemos que seguir soñando y si nos caemos, levantarnos, es decir, nunca rendirnos en lo que queremos lograr. Muy bien. Gracias, Jennifer. ¿Alguien más me levantó la mano? Pueden bajar la mano. Les decía al principio que a la medida que ustedes fueron ingresando, les fui poniendo presente. La última persona que le puse presente fue a Dios Mary Francisco. Déjame ver si es verdad. ¿Cómo es el nombre suyo, Dios Mary? Sí, maestra Diomery Francisco. Ok, fue la persona que acabo de ponerle presente. Entonces voy a validar. Así mismo, los 14 que están ahí le tengo presente. Bien, pues vamos a continuar. Es bueno recordar las reglas que tenemos por acá. Por lo menos en la plataforma, seguir trabajando, recuerden. ¿A qué llamamos contabilidad de costo? ¿Quién me dice? Ya ese foro ustedes, muchos de ustedes lo han trabajado. ¿A qué llamamos contabilidad de costo? Diana Ventura. ¿A qué llamamos contabilidad de costo?
¿Quiere que lea lo que está ahí o que lo diga de mis palabras? Vamos a hacer una cosa para ir ganando tiempo. Vamos a ingresar a la actividad en sí que tenemos. Y yo al principio le dije que fueran buscando. Me dejan saber con un puñito si ya buscaron esas respuestas. Esa respuesta es parte de la actividad que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, si ya la tienen, la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a leer la primera, luego la segunda, y en la medida vamos a ir dinamizando. 2 personas pueden decir que es contabilidad de costo, 2 más hablan de la segunda y así en cadena. ¿Le parece bien? Y así abordamos parte de lo que fue o lo que es una de las primeras actividades que ustedes tienen y la socializamos. Vamos a ver, tengo mano levantada. ¿Qué es contabilidad de costo? Tengo a Yesmailin y a Deyanira. ¿Qué es contabilidad de costo? En la medida que tengan las intervenciones, pues bajan la mano. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, la contabilidad de costo es una rama de la contabilidad que se encarga de edificar, medir y analizar el costo de producto, un bien o prestar un servicio. La contabilidad de costo incluye lo que es, bueno, esa parte no la voy a decir porque bueno, lleva una de las preguntas. En fin, que la contabilidad de costo no es más que esta que genera lo que es el proceso de transformación de la materia prima de un producto terminado. Muy bien, el proceso de materia prima en un producto terminado. Continúe Deyanira. La contabilidad de costo se encarga de registrar, clasificar y analizar y controlar los costos de producción de bienes o servicios, con el fin de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa. Muy bien, excelente. Diana, pueden ir bajando la mano. Diana, y con Diana concluimos la primera pregunta. No se escucha, Diana. Si usted está hablando, no se está escuchando. La contabilidad de costo es una rama de la contabilidad que se encarga de identificar, medir, analizar y controlar los costos de producción de bienes o servicios dentro de una empresa. Muy bien. ¿Algún otro aporte que no se haya mencionado? Egna. ¿Algún otro aporte o seguimos con la número 2? Defina 4 objetivos de la contabilidad de costo. Egna, continúe. Cuatro objetivos de la contabilidad de costo. Eli. Sí. Entre los 4 objetivos de la contabilidad de costo tenemos determinar el costo de producción. Su definición es: la contabilidad de costo busca calcular la precisión de los costos asociados con la fabricación de producto o la presentación de servicio. El segundo, facilitar la toma de decisiones, que es proporcionar la información útil para la toma de decisiones gerenciales, como la fijación de precios, la planificación de la producción
la selección de proveedores y la introducción de nuevos productos. El tercero es controlar los costos, establecer sistema y procedimientos para monitorear y controlar los costos de la producción y operaciones. Y el último es evaluar la rentabilidad, que ayudan a evaluar la rentabilidad de productos individuales, líneas de producto o segmentos de negocio. Es cuando, profe. Excelente. Por tanto, se dice que la contabilidad de costo es una contabilidad administrativa, porque tiene que manejar cada uno de esos criterios que acaba de mencionar. ¿Quién fue que me acabó de hablar? Eliani. Eli. Muy bien, entonces es importante. Enna parece que tiene problema de conectividad. Creo, ¿me pueden escuchar ahora? Ahora sí se le puede escuchar. Ok. Dígame, Bueno, Enna. según lo que yo había buscado, de los cuatro objetivos es determinar el costo de producción, que hay donde permite conocer cuánto cuesta fabricar un producto o prestar el servicio, sumando materia prima, mano de obra y costos indirectos. Dice también fijar precios de ventas adecuados. Eso ayuda a la empresa a establecer precios que cubran los costos y generan ganancias, evitando vender con pérdidas. También dice controlar y reducir costos. Hay que se analizan los gastos de producción para detectar desperdicios, excesos o ineficiencias y así mejorar el uso de los recursos. Y el último es facilitar la toma de decisiones, que proporciona información útil para decisiones como qué producir, cuánto producir, si conviene fabricar o comprar, qué producto es más rentable. Es cuánto. Excelente, Enna. ¿Esa parte se entendió? Levanten los puñitos si la entendieron. Muy importante, pero muy importante, esa parte que acaba de decir ella. Estoy poniéndole presente aquí a una chica. Eso es muy importante. La contabilidad de costo, como les dije ahorita, es una contabilidad administrativa porque tiene que ver con todo eso. No es solo determinar el costo de producción, es también ver qué producto puede ser rentable de fabricación, establecer los precios, la competitividad en el mercado. A veces como fabricante, pues no podemos competir con X mercado, entonces ese producto, como en la empresa, como contabilidad de costo, tenemos que analizarlo si realmente es factible elaborarlo o no. Por eso que ustedes ven que a veces algunas empresas sacan algunos productos y tú dices, wow, tan buen producto, pero lo sacaron del mercado, porque se hacen estudios de que no es factible su fabricación, o sea que no va a generar un grado de rentabilidad o que simplemente no es competitivo por los altos costos operacionales que tiene para producirlo o frente a tal vez algunas empresas que importan ese mismo producto. Entonces, si no es competitivo, no vamos a poder fabricarlo, porque yo fabricando aquí, por ejemplo, en República Dominicana, un producto parecido o similar que se traiga de, por decir, de China, entonces, si yo no compro materia prima acorde a un precio que sea competitivo para yo ofrecer precios similares a lo de la competencia, entonces no va a ser competitivo. Y eso lo determina la contabilidad de costo. ¿Quién más? Shirley, tengo la mano levantada. Con la misma pregunta. La siguiente, maestra. Correcto. Menciona 3 principios de la contabilidad de costo. Primero se encuentra principios de casualidad,
Esta establece que los costos deben asignarse a los productos o servicios en funciones de la relación directa o indirecta que tengan con su producción, es decir, cada costo debe asociarse con aquello que lo genera. La segunda es principios de conciencia o uniformidad. Ajá. Esta indica, Consistencia o uniformidad. sí, esta indica que la empresa debe utilizar los mismos métodos y críticos de costeo a lo largo del tiempo. Esto permite comparar resultados entre diferentes periodos o evaluaciones tendencias. La tercera es principio de objetividad o confiabilidad. Esta señala que los costos deben basarse en datos reales, verificables y medibles, evitando estimaciones subjetivas que puedan distorsionar la información. Muy bien. ¿Alguien más con esa misma pregunta y algo diferente? Bueno, Carlos. Bien, dice el principio de devengo. Los costos deben registrarse en el momento en que se generan, no cuando se pagan, para reflejar correctamente la actividad económica. 2. Principio de importancia relativa. Se deben considerar principalmente los costos más significativos, sin perder tiempo en detalles que no afectan de forma relevante la toma de decisiones. Número 3. Principio de uniformidad. Similar a la consistencia, indica que los procedimientos y criterios utilizados deben mantenerse estables para asegurar la comparabilidad en los resultados finales. Muy bien. Gracias. Ese es muy importante, el de consistencia o uniformidad. Lamentablemente en economías dinámicas y inflexibles como la nuestra, tendentes siempre a la alza, tienen problemas con este principio cuando fabricamos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se fluctúan los precios de compra de los materiales, esto no nos permite mantener como esa uniformidad en los precios y los costos de lo que estamos trabajando. Entonces, eso ahí tiene un desbalance contra ese principio. Por eso cuando las empresas, las economías son tan inflacionarias, pues sufren mucha pérdida, mucha inconsistencia en esa parte y tienen que estar ajustando también a veces los materiales, buscando materiales alternos sin que se afecte la calidad, a veces reduciendo cantidad. Por eso ustedes ven que no es lo mismo una sopita de la de antes que una sopita de ahora, tratando de manejar esa uniformidad para que el precio al consumidor no llegue tan elevado. Bien, ¿algún aporte con relación a esto? ¿O continuamos? Continuamos, profe. Excelente. Kirsi tiene la mano para la siguiente pregunta. ¿Qué es contabilidad administrativa? Es la rama de la contabilidad que proporciona información interna a los gerentes para planificar, controlar y tomar decisiones dentro de la empresa, manejando toda la información en el área de registro y manejo. Muy bien. Entonces, partiendo de esa teoría, la contabilidad de costo, ¿es financiera o es administrativa? Para todos, no, la pregunta no fue para Kirsi, para todos. ¿Quién me dice? Puede abrir el micrófono la persona que me vaya a responder. es administrativa, doctor. Muy bien, es administrativa, así mismo, porque la contabilidad de costo es una contabilidad interna. Lo que sucede
en la contabilidad de costo no tenemos que expresarlo ni comunicarlo a los interesados en los estados financieros, como son las entidades financieras, los bancos, como son los proveedores, como es el Estado. Esa parte nosotros no tenemos por qué evidenciarla. No así la administrativa. Vamos a ver quién me dice diferencia entre la contabilidad administrativa y financiera. Mileisi o Karen. Karen es que tiene la mano levantada. Karen, dígame, diferencia entre contabilidad financiera y administrativa. La diferencia está principalmente en su propósito, usuarios y de forma de uso. Contabilidad administrativa. Ayuda a tomar decisiones internas, planear, controlar, mejorar. Esa es la administrativa. La contabilidad financiera muestra la situación económica de la empresa. Muy bien. ¿Alguien más quiere abundar sobre eso? Carlos habló. Yuderquis. ¿Me escucha, profe? Sí, pero vamos a darle el chance a Yuderquis, que no ha tenido intervención. De acuerdo. Maestro, maestra, y sus usuarios son diferentes también, porque en la contabilidad financiera las personas son externas, inversionistas, bancos, gobierno, proveedores. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha muy bien, excelente. En la administrativa son directivos, gerentes de la misma empresa. Muy bien. Al igual que sus enfoques, al igual que sus enfoques. En la financiera su enfoque es histórico. En la administrativa su enfoque es el presente, el futuro, la planeación del control. Muy bien. Carlos. Bueno, profe, en la contabilidad administrativa, haciendo hincapié en lo que había hecho mi compañera, funciona como una herramienta interna, casi como si fuera un asesor, que ayuda a decidir cosas como reducir costos, mejorar procesos o aumentar ganancias. En la contabilidad financiera es más como un informe oficial que representa cómo está la empresa ante personas externas. Por ejemplo, la administrativa maneja lo que es, me conviene producir más este producto, como usted estaba mencionando anteriormente, que a veces sacan productos de circulación, que es la que saca el análisis de si este producto está dando la rentabilidad que teníamos esperada. Y la financiera es cuánto ha ganado la empresa durante el trayecto. Prácticamente ella analiza después el producto, si la ganancia ha sido buena y cómo la representa ante el público para que vean que ese producto ha tenido mucha demanda. Excelente. Como puntualizaba Yuderki, los usuarios de la información son diferentes. Los usuarios de la contabilidad administrativa son los usuarios internos, las personas que tienen que tomar decisiones, los que tienen que estar trabajando el día a día, la producción, la productividad. Mientras que la contabilidad administrativa son usuarios externos, inversionistas, proveedores, instituciones financieras como los bancos, también el Estado. Entonces, eso es muy importante. Enna, ¿quería decirnos algo? Bueno, en el tipo de información, y solamente agregando, o sea, una partecita que dice que en la administración, en la contabilidad administrativa, la información es detallada y flexible, o sea, que puede ser adaptada a lo que necesita la empresa, no está estrictamente regulada, pero en la financiera, su tipo de información es resumida y general. Está regulada por normas contables, por ejemplo, presentar estados financieros como balance general o estado de resultados. Excelente, muy bien. Así es, jóvenes. Entonces, fíjense que esa actividad, ustedes la tienen en plataforma, creo que es la primera actividad, y hay muchos que me la han enviado, pero hay muchos que no. Entonces,
Vista esta socialización, ya ustedes ven que no es tan difícil, pues trabajarla, y tiene otra parte que tampoco es difícil trabajarla. Vayan entregando, por favor, que tengo que calificar. Entonces es muy importante. ¿Alguna intervención, pregunta? Yudelki tiene la mano levantada o se le quedó levantada. Maestra, ya yo la hice. No, yo le pregunté que si tenía alguna intervención. Miren algunas características. Qué bueno que la hizo Yudelki. Algunas características de la contabilidad administrativa. Utiliza documentos especiales como orden de compra, solicitudes de compra, requisiciones, informes de consumo de materia prima, tarjetas de tiempo, planillas de pago, hojas de costos para recoger información y muchos más, ¿eh? Ahí falta todavía. Entonces eso es muy importante. Esas son algunos documentos o características que utiliza la contabilidad de costo o contabilidad administrativa. ¿Quién fue la persona que se integró ahora? Bien, entonces vamos a continuar con esta parte. Que es la clasificación de los costos. Ya vimos todo esto de una forma dinámica. La importancia. Vamos a ver la clasificación. Los costos se clasifican, eso ustedes lo tienen en su material. Si necesitan este material, pues yo no pasa nada, yo se lo puedo compartir. Ustedes solamente déjenme saber. Porque aquí está como más resumido. Aquí hay cierta clasificación de cómo los costos de acuerdo a su función, de acuerdo a su identificación. Ya eso tienen ustedes que leerlo un poquito más despacio, pero son muy importantes. Ahora, lo que yo sí quiero que socialicemos son los elementos del costo del producto. Dice Kirsi enviarlo en el WhatsApp. Se lo envío este material a ustedes, sí. Cuando finalicemos yo se lo convierto en un PDF y se lo envío. Elemento del costo. Ahora sí yo quiero que vamos a socializar, porque en este momento yo necesito como resultado de aprendizaje que ustedes aprendan a clasificar los costos. Este es el resultado de aprendizaje que yo necesito para este momento. La clasificación de los costos. Lo que vieron el video que le envié ayer, se pudieron dar cuenta claramente cómo el maestro explicaba la importancia y para qué es la contabilidad de costos, ¿cierto? Levánteme puñito si es verdad. La persona que vieron el video, levanten un puñito. Ese video yo se lo envié ayer. Si no lo han visto, todavía lo pueden hacer porque él explica claramente qué es la contabilidad de costo. Y dice claro, refiriéndose a una empresa manufacturera. Nota, esto no quiere decir que la contabilidad de costo no se aplica para las empresas de servicio y las empresas comerciales. Pero cuando nosotros hablamos de empresas comerciales, hablamos de una empresa que compra un artículo, adquiere un artículo a un costo y le va a asignar un precio de venta para luego obtener ganancia. No así en las empresas manufactureras y en algunas de las empresas de servicio. Las empresas manufactureras transforman
una materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, una empresa textil de Zona Franca que produce t-shirt, ¿cuál sería la materia prima? ¿Quién me dice? La tela, maestra. La tela, muy bien. La tela sería la materia prima. Y en una panadería, ¿cuál sería la materia prima? La harina. La harina. La harina, muy bien. Entonces, fíjense cuál es la diferencia entre una empresa comercial y una empresa manufacturera. En el caso de algunas empresas de servicio, pues también tienen que estimar costo que le cuesta ese servicio. Por ejemplo, los restaurantes, cómo sale un plato que me cuesta en servicio. Los hoteles, la hotelería, tienen que determinar los costos de sus huéspedes por noche o por día, qué le cuesta en servicio. Entonces, vamos a ver los elementos del costo de un producto. Dice que en el proceso de transformación de los insumos hasta la obtención final de un producto terminado, se pueden apreciar 3 elementos principales. Y esto es lo que yo quiero que ustedes se aprendan. Costo de materia prima, sí, dígame, Carlos. No, siga, yo pensé que te estaba preguntando, yo le iba a decir. Costo de materia prima, léalo, Carlos, ahí mismo. Bueno, el costo de materia... Ay, ¿ya me escuchan bien? Pensé que tenía el micrófono cerrado. Ok. Sí. Es el costo de los materiales integrados al producto terminado. Está formado por el costo de los insumos utilizados en el proceso productivo, en el cual se transforman su apariencia y o características principales, hasta la obtención del producto final. El costo de materias primas puede dividirse, a su vez, en... Y aquí viene una parte importante. El costo de materia prima se clasifica o se divide en materiales directos y en materiales indirectos. Y esta es la clasificación que vamos a tener. Los materiales directos, Claudia, si me puede leer. Claro, maestra. Dice, ¿me escuchan? Perfectamente. Dicen que los materiales directos son aquellos insumos que se identifican y se asocian en la elaboración de un producto, al tiempo que estos pueden ser cuantificados en cantidad y costos. Y por qué, consiguiente, estos se pueden asignar de manera objetiva con el producto final del proceso. Un ejemplo de esto sería la cantidad de azúcar utilizada en la elaboración de un tarro de helado. En el caso de un tarro de helado. Esos son los materiales directos. Si yo le digo a ustedes, en una ebanistería, ¿cómo ustedes consideran la madera? ¿Un material directo o indirecto? Directo. Porque es un insumo que se identifica fácil y se asocia fácil con la elaboración del producto. Y la cola de pegar, el cemento de pegar. Bueno, se consideraría un tanto indirecto, profe, porque no muchos saben que para trabajar la masillación de la madera se utiliza mucho la cola para que mantenga su fijación junto con los clavos para reforzar la madera. Excelente, así es. Entonces, No entendí bien. ¿Lo calificó indirecto o directo? indirecto. Ah, ok. Porque tampoco se puede cuantificar fácilmente en el producto. Materiales indirectos, léamelo usted mismo, Edna. Dice así, materiales indirectos son los insumos que, aún identificándose con el objetivo de costo, su cuantificación y asignación al mismo se hace difícil y costosa. Por ejemplo, en una fábrica de calzados, el cuero es el principal elemento del costo.
Su medición y cuantificación resulta fácil. En cambio, el pegamento que se utiliza en el proceso de manufactura identifica con el zapato, pero su cuantificación requiere de controles cuyo costo es más alto que el costo del pegamento en sí. Muy bien, excelente. ¿Se entendió esa parte? Sí. Hay materiales que no lo podemos cuantificar. Por ejemplo, en textil, a veces el hilo se dificulta cuantificar. Todo eso va a depender de la tecnología, las maquinarias, la tecnología que tan avanzada estén para cuantificar esta parte. Entonces, por eso se clasifica en materiales directos e indirectos. ¿Qué pasa? Que los materiales indirectos forman parte del costo indirecto de fabricación. Y los materiales directos forman parte de los materiales directos. Esto lo vamos a ir avanzando. Pero asimismo pasa con la mano de obra. Vamos a ver el costo de mano de obra, pero antes voy a retroalimentar los 3 elementos del costo. Los que están tomando nota lo pueden hacer. Materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Esta explicación es importante para nosotros poder trabajar la actividad que tenemos en plataforma sobre la clasificación de los costos. Y luego determinar la fórmula para determinar el costo unitario de producción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, seguimos. Costo de mano de obra. Y voy a llamar a Diosmeri Franco para que me lea, por favor. Bien, maestra. Costo de mano de obra. Costos de mano de obra representa el costo del valor pagado por el esfuerzo físico o mental utilizado en el proceso de producción de bienes o servicios. Este renglón también es conocido por otros autores como labor, jornal, etc. Este, a su vez, se puede dividir en... Déjelo ahí, muchas gracias. Vamos a ver cómo se divide la mano de obra, igual que los materiales. Se divide en mano de obra directa y también mano de obra indirecta. Karen, mano de obra directa. Es el trabajo cuyo impacto recae sobre la materia prima que es procesada en la obtención del producto, por lo que se puede identificar y asociar con el objetivo de costo. Por ejemplo, el operador de una máquina de coser en la industria textil. Excelente. O sea, el costo de mano de obra, la mano de obra directa es aquella que trabaja directamente con el proceso productivo. Hoy en día hay algunos autores de libros que dicen, claro, y en algunas empresas también, porque eso tiene, como es una contabilidad administrativa, pues uno lo politiza dentro de las empresas, o sea, crea sus propias políticas. Pero a raíz de muchos autores, y en la práctica así debe ser, el supervisor de producción, que antes se ponía como mano de obra indirecta, hoy ya lo están poniendo como mano de obra directa. ¿Por qué? Porque es el supervisor que está dirigiendo ese proceso productivo mano a mano con ese obrero, con ese colaborador que está directamente con la producción.
recuerdo trabajando en Zona Franca, se presentó una demanda alta de producir un producto y era una demanda temporal. Entonces, los ejecutivos, los gerentes decidieron, junto con el personal operativo, claro, en conjunto con ellos, en comunicación, que no se iba a traer personal externo para la demanda de producción elevada que iba a ser por un trimestre. Y que entonces esa demanda la iban a asumir junto con los colaboradores, pero tenían que trabajar horas extras. Y aparte de las horas, esas horas extras iban a ser remuneradas. Y se habló con todos los operarios. ¿Qué pasa? El supervisor, en ese momento, tomando en cuenta que es un trabajador de mano de obra para ese tiempo, ¿verdad? Indirecta, pues se iba con los operarios. Para ese tiempo lo recuerdo muy bien que se iban 9 de la noche, 10 de la noche, muy forzado, 1 o 2 meses creo que fue que pasó esto. Y entonces llegó un punto que los operarios le superaban al salario devengado que devengaba el supervisor. Y él se acercó a la gerencia y dijo, esto no es justo, porque si soy yo que se queda dirigiendo el proceso productivo, yo también, o a mí también se me tiene que tomar en cuenta o para un bono especial o para las horas extras. Y ustedes dicen, de verdad, eso pasó real. Y la gerencia tuvo que tomarlo en cuenta, claro que sí, porque si se le disgusta el supervisor, que era el que le estaba dando el guía o el líder a ese grupo que estaba sacando la producción, pues ustedes saben lo que puede pasar. Entonces, pero entonces, un punto importante, el Código de Trabajo explica que el supervisor, a los supervisores, a los gerentes, están exentos del pago de horas extras. Fíjense para que ustedes vean cómo son las cosas. Entonces, cuando cuando se realiza ese análisis y el supervisor se queja, y era lo más justo, pero no, miren, como gerente, como supervisores, esos análisis hay que hacerlo antes. No tenemos que esperar a que el supervisor vaya a queja. Hay que hacerlo antes. Si se va a incrementar o se le hace un bono especial, ahí tuvieron que, a él incluso se le tuvo que ajustar y pagar retroactivo. Claro, porque estaba atendiendo junto con los operarios a una demanda especial de la fábrica. Claro está que esa demanda especial de producción, esa alta demanda, no venía gratis, venía con un proceso de rentabilidad. Entonces, es importante esa parte en la dirección de la contabilidad administrativa. Entonces, por eso muchos libros, y yo soy también de ese team, de que el supervisor que está relacionado con el proceso productivo también entre en mano de obra directa. Muchos libros lo dicen que sí, y algunas políticas de las empresas pues también ya dicen que sí, que el supervisor, ahora el supervisor general, el ingeniero, los de oficina, caen en mano de obra indirecta, pero ya el supervisor de línea, como decimos en Zona Franca, o supervisor de módulo,
debe caer porque trabaja con el proceso productivo. Dígame, Carlos. Cuando se refiere a retroactivo, maestra, ¿en sí es como pagarles hora extra o es como pagarles cuestiones de horas pasadas? Horas pasadas. Ya. Si el mes pasado, si la semana pasada o 2 semanas atrás, donde se inició este incremento de producción, él siguió cobrando igual, pero sus colaboradores prácticamente duplicaban, duplicaban el salario, entonces se tomó en cuenta para pagarle, como es eso que se le dejó de pagar. A eso se refiere el retroactivo. Esa parte que se le dejó de pagar, porque cuando se hizo el análisis, se determinó que sí, que se estaba haciendo injusto. Lo que pasa es que a veces, como dice el refrán, si el niño no grita, no le dan de comer, para no decirlo feo. Entonces, si el niño no grita, no le dan de comer. Sí, Milesi, que estamos grabando. Entonces, a veces dentro de la empresa, de una manera sutil, tenemos que saber hacerlo. No me debo quedar tan... Y mira que ese hombre, ese caballero se fajaba, porque él era el que llevaba ese proceso productivo. Y lo grande es que a veces sus colaboradores hasta se burlaban de él. Nosotros estamos ganando más que tú. Y eso tú sabes que indigna. Indigna. Entonces, pero eso es importante, tomarlo en cuenta, la parte administrativa, incluirlo también en la bonificación, en el bono. Si no le van a, no le van a pagar horas extras, pero una bonificación especial que supere o iguale la mano de obra, las horas extras. ¿Se entendió lo de la mano de obra directa? Sí. Seguro. Vamos a ver la mano de obra indirecta. Y vamos a hacer algunos ejemplos para ver si lo entendieron. Mano de obra indirecta, ¿quién me la lee? Un voluntario. Diana, que no ha tenido intervención. Vamos a ver, Diana. Mano de obra indirecta es aquella que podemos identificarla en un determinado proceso de fabricación, pero que no podemos relacionarlo y cuantificarlo con cada objetivo de costo. Por ejemplo, el trabajo de supervisor general dentro de una industria textil. Muy bien, lo dejamos ahí. Ahora yo quiero preguntarle, imaginémonos una empresa manufacturera. El señor de mantenimiento, ¿cómo lo clasificamos? O el sueldo de mantenimiento, ¿como mano de obra directa o indirecta, Diana? Indirecta. Muy bien, como mano de obra indirecta. Y el portero, ¿cómo lo puedo identificar? ¿Mano de obra directa o indirecta? Diomedes. Indirecta. Y el gerente de la fábrica, ¿cómo lo puedo? ¿En qué se clasifica? ¿Mano de obra directa o indirecta? El gerente de la fábrica. Directo. El gerente, Carlos, que tiene la mano levantada, no sé quién más tiene. Carlos. Yo diría que directa el de gerente. Yesmailin. Aquí estoy, profe. Dígame. El gerente, usted decía ahorita que es el supervisor, es que es directa, y entonces el gerente creo que es indirecta. Excelente, así mismo es Yesmailin. El gerente, dígame, mi Lacey. Eso mismo, profe, que yo entiendo que es indirecto porque el gerente no tiene que ver con la producción. Exactamente. No El supervisor está, sí. Muy bien. Y fíjense que no el supervisor general, el supervisor de producción. El gerente, el contador, la secretaria, el cocinero, no están directamente relacionados con el proceso productivo
que se está elaborando. Ahora, el operario que cose en la máquina sí está relacionado directamente. La persona que está controlando la calidad de ese operario ahí sí está relacionado directamente con el proceso de producción. Hasta el que cargue el trabajo, profe, se lo pone a uno ahí. Sí, se puede decir que está relacionado en el proceso de producción. Claro que sí. Tengo una mano levantada. Francisco, dígame. Dios mío. Sí, maestra. Con respecto a lo que usted estaba diciendo sobre el supervisor, ya no se toma en cuenta entonces el ejemplo que pone esta parte acá de que el supervisor general dentro de la industria textil es mano directa, se vuelve mano directa ya, no indirecta. Buena intervención esa. Buena intervención. ¿Quién me aclara esa intervención? La voy a dejar como debate. ¿Quién me aclara esa intervención? Yuder. Perdón, maestra, perdón. No es un aclarando, sino una incógnita. El supervisor general y el supervisor de producción son la misma persona. Claro que no. No. Por lo tanto, ahí está la respuesta. Bien. El supervisor general, por decirle supervisor, viene haciendo parte de la gerencia. ¿Se entendió? Entonces, ay, disculpa. Lo que la compañera preguntaba, entonces, ahí se queda indirecto. Sí, porque el supervisor general es a quien se reporta el supervisor de línea, el supervisor que está mano a mano con sus operadores, con sus operarios, se reporta a otro supervisor. Entonces, el supervisor general ya pasa a ser parte de la mano de obra indirecta. Ahora, el supervisor de línea viene a ser mano de obra directa. ¿Se entendió esa parte, Carlos? Sí, maestra. Cuando se va a tomar una decisión con alguno de los empleados, el supervisor general no puede tomar esa acción sin consultarlo con el supervisor de área antes de. Correcto, buen aporte, así mismo. Por eso van de la mano. Por eso se va de la mano. De hecho, el supervisor de producción es quien pelea por sus operarios. Así como dijo Carlos, una línea de arriba a veces no tiene tanta potestad sobre ellos. Claro, a veces sí tienen, ¿eh? Pero lo que le digo es, no tiene. Yo recuerdo un caso que pasó en una empresa que trabajaba textil y hubo un operario que hizo como algo inadecuado, algo feo, que era como algo para que se tomara una decisión de un despido. Y cuando se sentaron a deliberar, se llegó a la conclusión de que había que hablar con él. Someterlo a disciplina, eso sí, someterlo a disciplina, pero no se debía salir del operario por el proceso productivo que estaban pasando esa empresa. Tenía algún personal incapacitado, de licencia, y esa persona estaba sosteniendo el proceso productivo. Entonces, eso fue el alegato quien lo dio el supervisor de línea, el supervisor de él. Ahora, lo que hizo estuvo muy mal. Se sometió a disciplina, recursos humanos, etcétera, etcétera, pero no se despidió. Por una petición del supervisor de línea. Incluso él dijo, si aún así, o sea, podemos ponerlo a disciplina y verlo,
Si aún así deciden expulsarlo, pues que sea ya en otro momento, no en este. Hasta ahí estamos claros. Señores, en la vida real se dan muchas cosas. Cuando hablamos de fabricación, en la vida real se dan muchas cosas. De hecho, los expertos de fabricación de vehículos dicen que uno no debería comprar el carro del año hasta tanto ese modelo no fuera probado en las calles y ver los defectos que trajo de fabricación. Esos son algunos gurús de vehículos que dicen, que dan esos consejos. ¿Por qué? Se han visto casos. Por ejemplo, hubo un caso de la Hyundai, hubo un caso que creo que del año 2011 al 2015 vinieron con un problema, un defecto de fábrica los vehículos. La Hyundai fue. ¿Cuáles son los Sonata? Hyundai. Entonces, esos defectos, eso pasa, señores, en fabricación pasa eso. Por alguna mejora que se estén buscando, un control de costo X, pasan cosas. En fabricación pasan cosas. Antes, incluso hay empresas de vehículos, yo recuerdo una de muñeca, que después que la producción y el lote estaba en las tiendas, salieron, y eso salió hasta en la noticia cuando daban Primer Impacto, no sé si todavía lo dan, se salió en la noticia como Primer Impacto, que salieron a recorrer X lotes por algunos defectos de fabricación. Imagínense si esos son grandes empresas, ¿qué le esperan a empresas pequeñas? Claro, para eso está el departamento de calidad, para sopesar ahí. Pero lo que le digo es que en fabricación pasan cosas. Y por eso ese proceso productivo y esa contabilidad ahí interna tiene que estar activo para subsanar problemas y para subsanar cosas. Hemos visto dentro de los elementos del costo, ¿cuáles hemos visto? ¿Quién me dice? Hemos visto 2 elementos. ¿Cuáles son? Dijimos que La materia prima directa, maestra, y la mano de obra directa también. Y los costos indirectos de fabricación, pues prácticamente son 3 partes en sus divisiones. Correcto. Los 3 elementos del costo son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Lo que sucede es que la materia prima se divide en directa e indirecta. Y la mano de obra también se divide en directa e indirecta. Ahora vamos a ver los costos indirectos de fabricación. Y alguien que no me ha leído ahí, déjame ver, buscarlo. Shirley. Y Lacey no ha leído, pero Shirley tiene la palabra. ¿Se escucha, maestra? Sí. Ok. Dice, esta partida se utiliza para acumular todos los costos que intervienen en la transformación de un producto, pero que no se puede identificar de forma directa con el objetivo de costos. Por ejemplo, los materiales indirectos usados, la mano de obra indirecta, mantenimiento, energía eléctrica, etcétera. Muy bien, ahí tenemos, miren, dentro de los costos indirectos de fabricación tenemos la energía eléctrica, la calefacción, el alquiler de la nave. ¿Qué más? Todo eso pertenece. La depreciación de los equipos, maestra. La depreciación de los equipos. Todo eso pertenece al costo indirecto de fabricación. Los materiales
indirecto, la mano de obra indirecta, todo eso pertenece a los costos indirectos de fabricación o los famosos CIF, que más adelante vamos a estar estudiando cómo algunas tasas de cómo se aplican esos costos indirectos de fabricación dentro del proceso productivo. ¿Alguna pregunta? Esto es más de lo mismo, más de lo mismo. Léame vamos a ver. Astacio, ¿me puede leer esto? Astacio Birhan. Señora, Sí, sí, aquí estoy. Buenas noches. te está riendo. Dice, los costos pueden clasificarse de acuerdo con su relación con la producción. Esta clasificación está estrechamente relacionada con los elementos de costos de un producto, materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, y con los principales objetivos de la planeación y el control. Las dos categorías con base en su relación de la producción son los costos primos y los costos de conversión. Muy bien, gracias. Y el jovencito que dijo hola, pues le saludamos desde aquí también. Eso está estudiando contigo ahí. Ese es mi hijo. Él está estudiando ahí, está fajado ahí. Sí. Qué bueno. Bien, ¿se entendió esa parte? Esto es como retroalimentando. Esa parte la vimos, la vamos a ver también en la actividad. ¿Qué son los costos primos? Entonces, dice que los costos primos, miren, no vayan a creer que son hijos de dos hermanos, ¿eh? Los costos primos no son más, sí, no son hijos de dos hermanos. Es como los costos primos, como lo primordial que tenemos que buscar para la elaboración de un producto. Y está compuesto por los materiales directos y la mano de obra directa. Eso es como a modo de estimación. Bueno, yo tengo que estimar este producto. ¿Qué son los costos primos? Lo primordial, ¿cuánto me sale de mano de obra directa? ¿Cuánto me sale de operario? ¿Y cuánto me sale de tela? Y los costos de conversión son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos terminados. Y no es más que la suma de lo que son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Nota aquí, no se pueden mezclar uno con el otro porque recuerden que hay una constante ahí en cada uno de ellos que es la mano de obra directa. En los primos tengo los materiales y la mano de obra. Y en los de conversión, ¿qué es lo que me cuesta convertir ese material en un producto, en un proceso? Por eso dice que son los relacionados con la transformación. Son los costos, son la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Miren, por ahora lo vamos a dejar hasta Maestra, aquí. pues, Sí, dígame, Yudelkis. perdón, un ejemplo de los costos de conversión.
Por ejemplo, la mano de obra directa, o sea, los operarios, para yo fabricar ese pantalón, yo necesito 4 operarios que me cosan. Pero necesito materiales indirectos y mano de obra indirecta. ¿Cuánto necesito de eso? Junto con la energía eléctrica. Eso es un ejemplo de costo de conversión. Se suman eso. Mírenlo aquí como dice que se podrían hacer. Claro, ya eso tú lo vas a determinar. Estos son los 3 elementos. Entonces, este es constante. En el costo de conversión tengo la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esos materiales indirectos, bueno, para hacer ese pantalón, cuántos botones me lleva, la cantidad de hilo que me lleva. Ya yo sé de tela que me lleva yarda y media, pero ¿y cuántos botones, cuánto hilo para yo hacer esa producción? ¡Wow! Eso rápido usted lo hace. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Miren, lo vamos a dejar hasta aquí de esta parte de socialización, pero ahora le voy a dar 2 minutos para que ustedes se paren, vayan al baño, tomen agua. Y voy a pausar el video y entonces vamos entre todos a trabajar la actividad de clasificación de los costos. Ustedes me van a ir diciendo, lo vamos a ir haciendo en línea, juntos. Y también vamos a determinar el costo unitario. Entonces, a las 9:20, esa actividad la hacemos en 10 minutos. A las 9:20 nos vamos a estar encontrando por aquí. Los que tengan su computador, vayan descargando su actividad, abriéndola, para que juntos la vayamos haciendo. Dígame, Kilsi. Yo hice la actividad maestra ya. Sí, pero es bueno entonces que la vayamos a socializar y entonces también si hay algo que corregirle, pues usted lo corrige, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a pausar el video.